Si estás viendo este vídeo, probablemente sea porque tú, o quizás un familiar o conocido, habéis sido diagnosticados de juanete. Os preocupa la salud de vuestros pies y queréis averiguar medios para mejorar este problema. Hola, soy Sergio Martínez, fisioterapeuta especializado en la salud de pie y tobillo. Y en este vídeo, precisamente lo que voy a enseñarte va sobre eso. Vamos a aprender de forma sencilla cómo en casa podemos realizar un vendaje para mejorar el juanete. Pero no solamente hablaremos de eso. Vamos a ver algunos puntos importantes que debemos conocer antes de decidir si esta terapia es o no adecuada para uno mismo. En primer lugar, hablaremos sobre qué es un juanete y cuáles son los problemas que derivan del mismo. No todo van a ser vendajes en esta vida. Conoceremos algunas alternativas que quizás para ti sean más interesantes que el propio vendaje. Aprenderemos, como decía al principio, esta técnica de vendaje que muy probablemente mejorará tu salud y por último algunas precauciones que debemos tener en cuenta. ¿Qué es un juanete? Y si quieres indagar más y de forma más profunda sobre este tema, te recomiendo que veas mi otro vídeo llamado ¿Qué es un juanete y cómo prevenirlo?, en el cual hablamos con más cantidad de información sobre este tema. Pero en resumen podemos hablar de que es una deformidad compuesta por la desviación de dos huesos. En primer lugar, del primer metatarsiano, el cual tiende a abrirse hacia en sentido interno en el pie, y también la desviación del primer dedo, el cual, como sabemos, tiende a cerrarse y montarse encima del resto de dedos o dedos menores. Y parece mentira, pero realmente el mayor problema derivado de presentar juanete no es en sí la propia deformidad, sino que son algunas lesiones que habitualmente derivan de la propia deformidad, de entre las que podemos destacar la metatarsalgia o dolor en la segunda cabeza metatarsal, que si señaláramos en esta imagen sería justamente debajo de ese segundo dedo. Por supuesto, también podemos presentar dolor, sobre todo derivado de la presión del calzado en el propio juanete. Bien, ¿cómo podemos abordar el problema desde otros medios diferentes al vendaje? Recomiendo muchísimo visitar a un profesional que nos sepa recomendar si sería o no adecuado el uso de ortesis, de dispositivos fabricados a medida que puedan mejorar la alineación no solamente de nuestro primer dedo, sino también de los dedos menores, que muy a menudo se encuentran involucrados en el problema. Por ello, mi recomendación es visitar a un podólogo, que es el profesional especializado en la confección de estos dispositivos ortopédicos. También podemos encontrar juaneteras fabricadas de la misma forma a medida en la consulta del podólogo. Pero si nos sirviera en algunas ocasiones, aunque la eficacia suele ser menor, podemos recurrir a dispositivos ortopédicos industriales, como pueden ser las juaneteras o también los dispositivos flexores de los dedos para los casos de la metatarsalgia, que se asocia con tanta frecuencia al pie con juanete. Y ahora sí, vamos a aprender cómo podemos realizar un vendaje en casa, en ocasiones con ayuda de algún familiar, para poder mejorar el dolor y la alineación del pie con juanete. Vamos a acudir aquí al lado, a la zona de la camilla, donde nos espera esta paciente. Vamos a tratar de realizarlo sobre este pie y quiero que nos fijemos cómo, aprovechando el pie de la paciente, sí que podemos apreciar que existe una mínima desviación en sentido interno del primer dedo y una mínima desviación en sentido interno del primer metatarsiano. En este punto, nuestro objetivo fundamental será devolver la cabeza metatarsal hacia el resto de metatarsianos y tratar de separar el primer dedo hacia la zona interna. Además, como decía,
En muchas ocasiones los problemas se encuentran en los dedos menores, sobre todo en el segundo y tercer dedo, y también en sus respectivas cabezas metatarsales, por lo que también aplicaremos vendaje sobre estos dos dedos. Pero antes de comenzar a vendar, es importante que realicemos un anclaje, siendo claros. La venda se adhiere mejor a la venda que a la propia piel. Entonces, cortando dos bandas de venda de esparadrapo, colocaremos una banda en la parte dorsal y una banda en la parte plantar. De esta forma tendremos un buen anclaje para que las tiras activas de la venda puedan mantener su adherencia. Podemos realizar la misma maniobra en el primer dedo, ya que es el principal segmento que vamos a tratar de manipular con las tiras activas de la venda. Bien, una vez tenemos nuestro anclaje preparado, vamos a colocar dos tiras activas que van a ir desde la cara interna o cara medial del primer dedo hasta nuestro punto de anclaje. Y aquí tenemos que prestar máxima atención para controlar el grado de tensión que podemos aplicar sobre nuestro dedo. Fijaos que en la medida en la que yo tiro del dedo en sentido medial, pues el dedo simplemente se abre en contra de la dirección de la deformidad. ¿Cuánta tensión es importante que apliquemos? Pues normalmente más vale prevenir que curar, y mi recomendación es no aplicar mucha tensión. Simplemente una mínima carga sobre la venda, pegamos sobre el punto de anclaje y adherimos el resto de la venda en la cara interna del pie. Repetimos, mi consejo es poner siempre doble tira activa. Entonces pondríamos una superpuesta sobre otra, más o menos con la misma cantidad de tensión. Y fijaos cómo se corrige inmediatamente la dirección del dedo. Decíamos que solemos presentar problemas en el segundo y tercer dedo que se relacionan sobre todo con su desviación en este sentido, en dorsiflexión, ya que el primer dedo empuja y crea esta desviación de forma que se exponen sus cabezas y nos volvemos predisponentes a la metatarsalgia. En este caso, cortaremos una tira un poco más larga y la dividiremos por la mitad. A ver si se ve correctamente en el vídeo. Ok. La dividimos en dos y lo que haremos será una venda que se conoce como venda en corbata. Colocamos la banda hacia la mitad de su longitud sobre los dedos. Flexionamos, lo mismo que antes. ¿Cuánto flexionamos? Pues poquito. Cambios pequeños conducen a grandes cambios en la sintomatología. Flexionamos poquito y adherimos la venda en la superficie plantar. Realizamos lo mismo del otro lado. Flexionamos discretamente y adherimos la venda en la superficie plantar. Y fijaos cómo los dedos tienden a la plantaflexión y la dorsiflexión, que es propia de la deformidad, es un componente de la deformidad muy habitual, se ve restringida. Vamos a colocar igual una doble banda activa. Y mirad cómo cambió en un momento la alineación. En este punto os aseguro que una persona con dolor y con este vendaje recién puesto, pues al ponerse de pie, de seguro que nota un gran alivio. Hay algo importante que debemos de hacer para terminar nuestro vendaje y es que lo cerremos, porque sí, en efecto, las tiras activas ya están trabajando. Pero para evitar el despegue de estas tiras y mejorar, pues, en fin, el efecto a medio o largo plazo, vamos a realizar otra vez la aplicación de vendas de cierre y evitar, como digo, el despegado. Por tanto, de la misma manera que comenzamos, con este esparadrapo vamos a cerrar con una tira en la superficie dorsal
con otra tira en la superficie plantar y una última tira alrededor del primer dedo que va a evitar que, pues a raíz de estas fricciones con el calzado, la venda, ahí lo tenemos, la venda se despegue. Y fijaos, compañeros, amigos y amigas, qué maravilla cómo hemos conseguido mejorar en un momento y de una forma inocua y segura cuál es la posición de este dedo que podría tener Juanete o de estos dedos que podrían presentarse en garra y darse lugar a una sintomatología muy grave, a una sintomatología en muchas ocasiones invalidante, y de forma rápida podemos mejorar nuestra salud solo con la ayuda de un rollo de esparadrapo. ¿Para quién es adecuado este vendaje? Bueno, pues hay algo que tenemos que conocer, y es que debemos tener algunas precauciones antes de aplicar un vendaje sobre el cuerpo. Y pues fundamentalmente las hemos enumerado en esta pequeña lista. Y es que, como decía, el grado de tensión que debemos de ejercer más vale que peque de bajo que de alto, pues una venda mal colocada realmente puede convertirse en un problema. Si no eres fisioterapeuta ni médico y estás aplicando este tipo de vendajes funcionales, mi recomendación es que más vale suelto que apretado. En cualquier caso, una venda que molesta es una venda que se retira de forma inmediata. Si notamos cualquier cambio de coloración en la piel, si notamos picor o si notamos alguna otra molestia, sensación de opresión, que es muy común que pueda ocurrir, el consejo general es retirar inmediatamente el vendaje. Por supuesto, es más que evidente que una persona que presente alergia normalmente a los pegamentos que contienen las vendas no debería de aplicar este tratamiento, sino más bien recurrir a otras de las alternativas que hemos mencionado al principio. Y también recomiendo que, incluso en caso de no tener ninguna alergia a estos materiales, no se repita de forma recurrente esta técnica de tratamiento, pues los pegamentos tienden a ser bastante irritantes para la piel. Compañeros, espero que este vídeo y esta técnica de tratamiento para el juanete os ayude, y sin duda nos vemos en futuros vídeos aquí en PhysioOnline, donde trabajamos para mejorar vuestra salud. Gracias y hasta pronto. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.